Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión de tarde del curso Carlos V, Guerra y Paz a ambos lados del Atlántico. Seguimos en este primer bloque que hemos enfocado en el tema de la paz, poder, soberanía, territorio y religión en la Europa de Carlos V. Y contamos en esta ocasión con el profesor Jaime Contreras, de la Universidad de Alcalá de Henares. Él es catedrático de Historia Moderna. Ha sido presidente de la Fundación de Historia Moderna de España, director del Centro Internacional de Estudios Sefardíes y Andalusíes y vicerrector de posgrado de la Universidad de Alcalá. Ha sido profesor visitante de la Sorbona, París III y París IV, l'École d'Haute Études, East Anglia, Northern Illinois University, también en la Anglia University de Rabat, y es un reconocido experto en la historia de la cultura religiosa, la Inquisición y las minorías étnicas, particularmente los judíos, en la historia de España y los países del Mediterráneo, así como en estudios interdisciplinarios sobre la tolerancia, discriminación y secularidad. Tiene varias publicaciones sobre el tema, no las voy a citar todas porque la tienen en el currículum que han recibido ustedes en su dossier. Decir además que es un gran europeísta, ha participado en varios cursos ya de la Fundación, principalmente sobre Carlos V, pero donde siempre intentamos destacar esa componente europea. Sin más dilación, presento al profesor Jaime Contreras, que ha titulado su ponencia Las comunidades de Castilla, conflicto político y guerra santa. Profesor Contreras, muchísimas gracias por acompañarnos y la audiencia es toda suya. Muchas gracias, Miguel Ángel, muy amable. Bueno, empezaré con una amonestación. No se me duerman. Ya sé que es un momento difícil, ¿eh? Yo trataré de ser breve, aunque es quizás un poco intenso. Entre otras razones porque yo no traigo un PowerPoint. Soy partidario del Homo sapiens, no del Homo videns. Y aunque confieso que siento una fascinación por la electrónica y por la cultura de la visionalidad, soy más partidario del discurso de la palabra. Primero tengo que agradecer mi presencia aquí una vez más, la presencia de la Fundación, y sobre todo los dos primeros reconocimientos a los dos directores, a la doctora Martínez de Codes, con la cual veo muy a menudo en Madrid y me debato con ella constantemente, y ahora diré por qué, y también al profesor César Chaparro, Miguel Ángel, de la Fundación. Bien, las comunidades. Cuando la doctora Martínez de Codes me dijo tienes que ir otra vez a Yuste a hablar de Carlos V, dije, Carlos V y la guerra. El primer problema era la guerra. Y la guerra resulta que Carlos V, en 1417, viene a Castilla y se enfrenta con un reino en conflicto permanente. Y esto es un problema que él ni siquiera adivinaba. El gran problema que tiene Carlos V es que cuando viene a España no sabía dónde venía, con perdón. No sabía dónde venía en el sentido de que no conocía la realidad social, ni cultural, ni política de los territorios de los reinos hispánicos heredados de sus abuelos. Y aquí se encuentra con un gravísimo problema, el problema de las comunidades. Cuando la doctora Martínez de Codes me dice, tienes que hablar, me dijo, sobre las comunidades. Y empezamos a tener un debate, de los muchos que solemos tener, no siempre en plan dolce far niente, sino muy conflictivo y muy intenso. Y la intensidad venía, la pregunta era, ¿en qué momento de la historiografía hispana estamos en relación con Carlos V? ¿Qué piensan hoy los historiadores españoles, fundamentalmente sobre Carlos V? Y digo españoles porque resulta que cuando se habla sobre Carlos V, inmediatamente hablamos del imperio, inmediatamente hablamos del emperador. En Castilla nadie sabía nada del emperador, excepto una idea muy genérica, sobre lo que era la dignidad imperial a la que luego me referí. Es decir, aquí no existía esa idea. Había una idea vaga y confusa desde Alfonso X el Sabio, que fue uno de los que optaron al imperio. Desde entonces, esa no era una historia significativa, ni mucho menos para
el Reino de Castilla fundamentalmente. Y esto es muy importante, porque entre las 500 jurisdicciones que tenía el emperador, la más importante de todas desde el punto de vista económico y desde su pujanza económica y social era precisamente Castilla, la corona de Castilla. Y nada más venir le montan un conflicto, le montan una revolución, le montan una guerra, le montan una rebelión, las comunidades. ¿Qué pensamos hoy los historiadores de las comunidades? Esa era la pregunta que yo quería plantear y que fue el objeto de mi debate con la doctora Martínez de Ocades. Y sobre las comunidades, tengo que decir una cosa, es un tema recurrente en toda la historiografía española, no desde ahora, sino desde hace ya, pues, por lo menos un siglo. No voy a entrar ahora en los debates sobre el regeneracionismo, sino sobre los debates sobre el tema de la visión de España en la generación del 98, la dialéctica de Azaña y Ortega sobre el tema de las comunidades. Me voy a centrar en la historiografía más o menos moderna, pero retrayéndome unos años atrás. Cuando yo era estudiante en la Universidad Autónoma, donde fui también profesor allí, pues el tema de las comunidades era un tema importantísimo en los estudios historiográficos de mi facultad, pero no solamente de mi facultad, sino de todas las facultades españolas en ese momento. Voy a recordar un personaje importante que seguramente vosotros, los jóvenes historiadores de actual, seguramente no recordáis, pero los que somos ya un poquito talluditos y un poco mayores lo recordamos mucho. Don Ramón Carande. Don Ramón Carande era un historiador de tradición demoliberal, había estudiado en la Institución Libre de Enseñanza y fue uno de los historiadores más importantes de Carlos V. Hoy ya nadie habla de don Ramón Carande y de su maravilloso libro Carlos V y sus banqueros. Carlos V y sus banqueros es uno de los libros pioneros en la historiografía sobre Carlos V. En 1978, don Ramón Carande prologó un libro de Alfonso María Guilarte sobre las comunidades, más concretamente sobre el obispo Acuña. El obispo Acuña era el titular de la silla episcopal de Zamora y fue un indómito comunero. Indómito comunero quiero decir que era un eclesiástico, un alto eclesiástico, por supuesto de extracción nobiliaria, que se rebeló contra el emperador y no solamente se rebeló, sino que puso sus huestes medievales al servicio de la causa comunera. Porque este obispo, Acuña, entendía que el modo de ejercer el poder político era como lo habían hecho en su casa, en su familia, la familia de los marqueses de Astorga, que era exactamente en pugna frontal y en pugna constante con la corona y con sus aliados. En el prólogo a este libro, don Ramón Carande decía que todavía me siento perplejo sobre qué fue aquella rebelión y cuál es la naturaleza de aquella rebelión. Estas eran las preguntas que en 1978 se hacía don Ramón Carande y se lo hacía a colación de la extraordinaria renovación historiográfica que en ese momento existía sobre las comunidades. Voy a recordarles simplemente 4 personajes importantes. Maraval, que escribió un libro espléndido sobre las comunidades desde el punto de vista político. Otro personaje importante fue Juan Ignacio Gutiérrez Nieto. Seguramente Magdalena se acuerda perfectamente de él, que escribió un libro sobre las comunidades como movimiento antiseñorial. Joseph Pérez, otro de los grandes hispanistas españoles, francés, escribió otro libro importante, y un norteamericano que quiero recordar también, Stephen Halliser. De esa historiografía surge una serie de preguntas que voy a tratar de formular brevemente. La pregunta es, ¿este movimiento o esta revolución o esta rebelión o esta revuelta que de todo ha sido calificado el movimiento comunero, qué es? ¿Un movimiento de contenidos arcaicos o un movimiento de estructura moderna? En las comunidades, ¿qué se está planteando?
un problema de conflicto entre políticos, entre conflictos o debates políticos contrapuestos. Se está debatiendo un movimiento de clases sociales, la burguesía incipiente en la que lucha contra el totalitarismo del modelo nobiliario que en última instancia apoya la estructura imperial. ¿Es un movimiento moderno o es un movimiento arcaico? Estos fueron los contenidos fundamentales, las preguntas fundamentales hace 40 años. ¿Y desde entonces qué? Desde entonces poca cosa. Pero una importante es que no podemos entender la complejidad de la estructura política de Carlos V si hablamos solo del emperador. No podemos entenderla si hablamos solo desde una visión que es la dominante. Hablamos de Carlos V, ya es un determinismo. En castellano era Carlos V, era Carlos I. Y en ese motor político que significaba las jurisdicciones del emperador, Castilla era determinante. Aquí había un conflicto político. Un conflicto político que el emperador no supo entender, o mejor dicho, los consejeros no supieron entender. Un conflicto político en primer término. ¿Y qué era? ¿En qué consistía ese conflicto político? Ese conflicto político consistía en saber cuál era la naturaleza y el ejercicio de la soberanía. Aquí, en Castilla. Y en tal sentido, la pregunta primera que han formulado los estudiosos ha sido determinar cuáles habían de ser los titulares de dicha soberanía. Si era una soberanía indivisible y única, o por el contrario era una soberanía múltiple y compartida. Y en este punto, aquí, en Castilla, en las universidades, en Salamanca y en Alcalá, fundamentalmente, había unos sujetos que llaman los teólogos políticos que platicaban una filosofía del tomismo radical, que consistía en saber que la soberanía estaba en el reino. El profesor Vergara esta mañana habla del reino en Sicilia, el reino. Naturalmente que se entendía que dicha soberanía era divina, obviamente, y entregada a la comunidad cristiana como pueblo de Dios, porque la entidad política importante era la comunitas cristiana. Este era el sujeto político. La comunitas cristiana convertida en sujeto político, ¿para qué? ¿Para qué? Para una sola cosa, conseguir la salvación de esa comunidad. Puede parecer esto utópico, puede parecer extraño, pero este es el discurso confesional, políticamente confesional. La frase de estos filósofos era «Adeo per populum», a Dios por el pueblo. Con intermediación del príncipe, sí, pero con intermediación. Es decir, el reino no pertenece al rey, sino a la comunidad. Y este es el radicalismo de estos teólogos del tomismo. Por supuesto que era difícil saber qué cosa era el reino. Y por supuesto que era mucho más difícil saber qué cosa era la comunidad. La comunidad como entidad política. Porque en cualquier caso la comunidad no eran los señores, no eran los grandes, los dirigentes nobles que detentaban jurisdicciones particulares. Tampoco la comunidad era el príncipe, porque este príncipe que se definía como custodio e intermediario de Dios estaba desarrollando una política de absolutismo, o mejor dicho, de preeminencia de la jurisdicción regia sobre este concepto de jurisdicción de la comunidad. ¿Qué era la comunidad entonces? Los teólogos del tomismo decían que la comunidad era esa colectividad genérica de la sociedad urbana, fundamentalmente representada en las ciudades, o si acaso en los municipios de la comunidad de villa y tierra. Esto era la comunidad. Un gobierno natural, autónomo. Esta es la doctrina políticamente aceptada y de forma universal por la teología tomista de la Baja Edad Media, imperante todavía en las universidades españolas, castellanas, mejor dicho, del siglo XVI y XVII. Pero un conflicto político. ¿Conflicto político entre quiénes? Entre señores, entre ciudades y entre corona y la corona.
los señores, los denominados grandes, operaban influir en el poder monárquico, detrayendo de él atribuciones y jurisdicciones específicas. Esto es lo que perseguían la nobleza. Por su parte, el poder regio había desarrollado una serie de pulsiones internas que buscaban asentar un cierto grado de primacía, ya lo he dicho, de la soberanía regia. Por supuesto que amparado en un discurso que era el bien común. El bien común. El mismo bien común que defendían las ciudades que se articulaban en el reino o en la comunidad. Ese bien común. El bien común, decían los frailes, a los cuales me referiré luego, el bien común universal de estos reinos y de la buena gobernación. Y este bien común era el único argumento fundamental para que el poder político de la corona pudiese asumir el principio de soberanía. Pero todos en Castilla en ese momento sabían que la dialéctica de este poder común, de este bien común, había sido atribuido de forma un tanto exclusiva por la corona en detrimento del reino. Este era el conflicto político. Pero también había un conflicto económico, no hay que olvidarlo. Y un conflicto económico muy importante que estudió en su día el profesor Josep Pérez. ¿Cuál era el conflicto político? Era la contradicción de las fuerzas productivas que se daban y que se especificaban en el entorno de las ciudades. ¿Y cuál era el conflicto? Pues que había ciudades que optaban por una economía productiva de cara a la exportación del producto fundamental, que era la lana, orientado hacia los mercados de Flandes, este discurso, este comercio en esa dinámica Castilla-Flandes, que es lo que se llamaba el espacio Castilla-Norte, la lana de Castilla iba hacia Burgos, de Burgos a Bilbao y Bilbao a Amberes. Y ahí coincidían una serie de ciudades, fundamentalmente Burgos. Por eso cuando la comunidad estalla, inmediatamente sabemos que Burgos tiene una dialéctica en sus intereses un tanto distinta a la que se puede ver en Segovia, a la que se puede ver en el movimiento comunero de Segovia, o en el movimiento comunero de Cuenca, o en el movimiento comunero de Salamanca, o en el movimiento comunero de Soria. Porque ahí lo que interesaba era otra historia. Ahí los intereses económicos iban hacia una manufactura, a potenciar una manufactura de textiles interna, cuyo consumo estaba en el entorno de las ciudades. Este era el conflicto norte-sur que ha definido muy bien el profesor Josep Pérez. En este contexto, la revolución comunera expresaba la intensidad de los conflictos de estos sectores productivos de forma diferenciada. Y junto a eso había tensiones sociales, una muy importante, que estudió Juan Ignacio Gutiérrez Nieto, cuando dijo que las comunidades eran un movimiento antiseñorial. Es decir, estratos campesinos empezaron a gritar, estratos campesinos ubicados en jurisdicciones señoriales, es decir, en vasallos de señorío, empezaron a gritar y a amotinarse diciendo «Viva la Santa Comunidad». Es decir, múltiples rebeliones antiseñoriales que a la postre buscaban ¿qué? La reversión de los derechos enajenados a la antigua titularidad o bien de la jurisdicción regia o, como decían los campesinos, los líderes campesinos, arrebatados al patrimonio común de las comunidades de villa y tierra, de las comunidades de aldea. Es decir, en aquellas rebeliones antiseñoriales hubo un enconamiento militar importante que enfrentó a la Junta y a la nobleza. Finalmente, como todos sabemos, la Junta perdió y la fuerza armada de la nobleza demostró la hegemonía política del estamento en el conjunto del reino. Y esta apuesta por las posiciones realistas pone de manifiesto que la monarquía autoritaria, la de Carlos V, se basó en el brazo militar de la nobleza y esta fue la base primera de su poder y de su soberanía en el conjunto de la corona de Castilla. Y esto es muy importante para entender la sucesión de los años posteriores, para entender qué pasó en los años 30, en los años 40 y en los años 50 y qué percepción se tuvo en Castilla ante esta realidad.
las prédicas y los sermones de los frailes comuneros, a los que me voy a referir luego más adelante, porque este es el objeto de mi intervención, hablar un poco de esa versión, de ese radicalismo profético de los frailes, porque esta es una visión absolutamente novedosa a mi modo de ver. Pues estos frailes comuneros decían claramente que los grandes no solo se desinteresaban de los asuntos públicos, del bien de estos reinos, sino que además practicaban la guerra privada entre sí. Y esto era uno de los conflictos entre los cuales aparecía la complejidad del movimiento comunero en este momento. En cualquier caso, de una forma u otra, el movimiento comunero conmocionó a toda la sociedad de la Corona de Castilla. Y me importa mucho decir esto, porque la Corona de Castilla en este momento era la entidad política más dinámica de todas cuantas el emperador ejercía su jurisdicción principal, primaria y absoluta. Es decir, Castilla en este momento no era la periferia de Europa, era el centro de Europa. Cuando se analizan las dinámicas sociales de las ciudades castellanas, uno sabe perfectamente, inmediatamente se da cuenta de que ahí estaba la gran capacidad productiva de la riqueza, prácticamente toda Europa, solamente comparable con las ciudades de Flandes, con las ciudades de Amberes y de Gante, etc. Y en aquella revuelta se ventilaba un problema de reforma política que no solamente se trataba de saber si esta lucha política tenía unas características específicas, sino además otras cosas. Se ventilaban otras cosas, como por ejemplo, ¿cuál? Lo que se ventilaba allí era también cuál era la solución a los problemas que estaba viviendo la reforma eclesiástica en los reinos hispánicos, fundamentalmente en los reinos de Castilla. Esto es importante, es muy importante, porque el movimiento comunero tuvo desde inmediatamente sus primeras manifestaciones y antes de sus primeras manifestaciones tuvo un carácter religioso, o mejor dicho, tuvo un carácter milenarista y mesiánico. Todos los líderes o los ideólogos de este movimiento fueron religiosos, franciscanos y dominicos, principalmente franciscanos, más que dominicos, pero también dominicos. Y esto significa que aquel movimiento tuvo un cierto sentido profético. Aquellos frailes creían que el conflicto que animaba no solamente era justo, sino que además era santo. Es decir, santo porque era un movimiento que obedecía a inspiraciones divinas, que habían tenido lugar en la comunidad cristiana castellana para el remedio, decían los frailes, de estos reinos. Como es conocido, en todo discurso profético, siempre vinculado a estructuras y manifestaciones de carácter apocalíptico, no hay que olvidarlo, de carácter apocalíptico, existen dos planos secuenciales de naturaleza distinta o diferente. Uno es un plano negativo en cuanto que el profeta predice catástrofes y desgracias colectivas, y otro, por el contrario, más positivo, por el cual se proclama el advenimiento de una necesaria edad nueva. Y esto es lo que los frailes predicaban. Esta guerra que estamos teniendo profetiza una edad nueva, una nueva edad de oro en la que la justicia y la paz están aseguradas previo al momento escatológico final. Me he dedicado durante unos años de mi vida a estudiar en Simancas. Recuerdo que Simancas es el lugar que decía Magdalena, donde todos tenéis que ir, estudiéis lo que estudiéis. En el Archivo Histórico Nacional también, pero Simancas, por supuesto. Bueno, pues durante unos años de mi vida me fui a Simancas. ¿A qué? A estudiar una cosa maravillosa. Quise hacer un libro, pero no lo hice. Pero bueno, a lo mejor lo hago alguna vez. Pero al preparar esta conferencia, pues he tirado de mis viejos archivos a mano, manuscritos a mano, donde he leído los sermones de los frailes comuneros. Los sermones de los frailes comuneros. ¿Qué decían los sermones de los frailes comuneros? Decían, este levantamiento es justo.
Y la Santa Junta, que es la organización política del movimiento, es legítima. Naturalmente, los partidarios de Carlos, los realistas, decían que estos eran discursos plenamente subversivos. Subversivos porque, naturalmente, cuestionaban la autoridad del rey, la autoridad de la corona. En estas acaloradas diatribas de los frailes aparece un discurso profético, un esquema profético apocalíptico que me interesa subrayar un poquito. En casi todos ellos se comenzaba recordando los grandes pecados colectivos o particulares de la sociedad. Lo que nos había ocurrido, esta desgracia que nos ha venido de Gante, pues resulta que está causada por nuestros pecados colectivos. Y estos pecados colectivos explicaban una causalidad que había que remediar. Primero, hemos pecado. Segundo, hemos tenido un castigo de Dios como acción justa por nuestros pecados. Y finalmente, ¿qué nos queda? Hacer penitencia y reequilibrar el orden divino del mundo. Por supuesto que estos frailes comuneros no se olvidaban de algo. ¿Quién es el culpable de estas desgracias que nos ha venido? ¿La comunidad? Esa cosa que las sociedades urbanas, las comunidades de villa y tierra, los concejos que siempre fueron abiertos hasta el siglo, a mediados del siglo XV. ¿Quiénes son los culpables? Inmediatamente los frailes comuneros señalan, con un determinismo social impecable. Las culpas y errores evidentes de estas desgracias son de los grandes y de los señores del reino. Estas calamidades que nos han ocurrido es por ellos. Los males de la República vienen por la conducta egoísta y solidaria de los grandes, los cuales, decía un fraile, no se dolían del bien de estos reinos y se estorbaban entre sí unos a otros, abandonando sus responsabilidades en el buen gobierno. Pero también había otros pecados, no solamente de los grandes, también de nosotros, del reino. ¿Cuáles eran los pecados del reino? Los pecados del reino es que hemos aceptado a los extranjeros que vienen a acaparar todos los oficios y beneficios del reino, actuando así, por permiso de Dios, contra el derecho sagrado que exigía que estas prebendas se otorgasen a naturales del reino. Estos son los pecados de esta comunidad. Los pecados que han cometido las ciudades y los municipios. Hemos permitido que los naturales que nada saben gobiernen estos reinos. Esto es muy importante cuando se habla del gobierno del emperador. El gobierno del emperador tenía que llevar mucho cuidado para poner en Sicilia a Ferrante de Gonzaga, como nos ha dicho el profesor Vergara, y no a un castellano o a un aragonés. Un fraile, de estos que he estudiado en Simancas, Fray Juan de San Vicente, lo decía claramente: mirad que por pecados de estos reinos permite Dios estos males. Aunque el rey nuestro Señor, que era de naturaleza y sangre de los reyes de España, los ha venido a gobernar desde tierras muy lejanas. Esto decía el fraile San Juan de San Vicente, predicando en la revuelta de Toledo. La revuelta rebelión de Toledo. Un señor que ha venido de tierras lejanas. Un señor, el rey, que los comuneros, estos frailes comuneros en un primer momento respetaron en estos avatares primeros, pero al que representan de una forma muy interesante. En los sermones me parece muy interesante. ¿Cómo representan a Carlos V estos comuneros? Como un joven tapado, como un joven encubierto. Los frailes decían, es como el Mesías que Juan Bautista profetizaba cuando predicaba en Betania, a la otra orilla del Jordán. Si leemos los textos evangélicos de San Juan 1, 26, 27, se dice claramente, en medio de vosotros está uno al que vosotros no conocéis. Este no conocéis, era el emperador, era Carlos. Este fraile Juan de San Vicente lo decía claro, el rey nuestro Señor está rehuido, está como escondido,
y le decía a los nobles: ¿y por qué no queréis despertarlo? ¿Por qué no lo queréis abrir? ¿Por qué no lo conocéis? Decía este fraile. Fray Juan de San Vicente reiteraba que estos nobles se mostraban reticentes y precavidos respecto del joven rey sin ayudarle al gobierno. Lo tenían casi como secuestrado. Y fijaos bien, le llamaban el encubierto. Carlos V, el encubierto. ¿Y por qué le llamaban el encubierto? Porque había una profecía que deambulaba por los discursos de las ciudades, que hablaban de que los reyes católicos habían tenido un hijo que estaba encubierto y que este hijo sería el que aparecería y reinaría finalmente sobre España. Este discurso de los frailes que toman a la figura del encubierto como posible alternativa a la alternativa de Carlos I. Este es un tema recurrente. Cuando Felipe II, esto es un paréntesis que hago, intentó acercarse a Portugal, los portugueses reivindicaron la figura de un rey encubierto, que era el rey Don Sebastián. Lo digo porque es una retórica que aparece en los discursos. El contenido de estos discursos subversivos, entre comillas, tenía un contenido pedagógico que consistía en ubicar a la comunidad en el proceso de salvación. Los frailes decían: no nos salvamos ni desde el punto de vista político ni desde el punto de vista evangélico, sino es a través de la comunidad. Porque la comunidad es donde se expresa el servicio de Dios y el provecho de estos reinos. Y esta pretensión de los predicadores no era otra sino la de legitimar el proceso político de la revuelta. Son los frailes los que legitiman el proceso político de la revuelta, entroncando sus raíces con la propia palabra de Dios. Y, por supuesto, ubicándolo en el concepto de las fuentes de la revelación. Concebido de este modo, este movimiento comunero no podía dejar de ser profético y apocalíptico a la vez. Los religiosos elaboraban programas de reivindicaciones autorizados por los superiores de las órdenes religiosas, que conocían muy bien los efectos políticos que tenía la profecía como motivación del discurso cristiano. Es decir, a esta conferencia le he dicho, la he denominado Guerra Santa. La comunidad es como una guerra santa. ¿Por qué? Porque religión y política en el discurso de los frailes, ideólogos del movimiento, están íntimamente ligados entre sí y en relación permanente con la naturaleza, porque las fuerzas que se encuentran en el conflicto eran instrumentos de Dios y signos y señales de su voluntad. Este es el discurso que se decía en las iglesias. Signos y señales de Dios. Y estos signos y señales en el discurso profético tienen un camino de ida y vuelta. Unas veces provienen de Dios por su iniciativa y otras veces son los hombres los que establecen deliberadamente el discurso de los signos para reenviarlos a Dios. En cualquier caso, se trataba de una cultura que interpretaba la obra de Dios en el mundo y el sentido finalista de éste. Por eso, el profetismo fue un instrumento de propaganda política en las comunidades. Y este profetismo se expresaba más intensamente cuanto que la inestabilidad política era mayor. Por supuesto que cuando llegó la derrota de Villalar, los profetas y el profetismo continuó, pero ya era un profetismo, digamos, acomodado a la nueva situación política. Era un profetismo que se llamaba o que apoyaba un discurso mesiánico imperial. Pero en este momento, en el momento de la revuelta, estos frailes comuneros se consideraban ministros de la fe, ministros de Dios, y comprendían sus sermones desde la justicia divina. La conflictividad política exigía que estos discursos fuesen inflamados. Contra más inflamados, más efecto tenían. Los frailes predicadores provocaban estos efectos, este radicalismo mesiánico. La muchedumbre, decía uno de estos predicadores, explicando los efectos de su sermón, la muchedumbre, decía este fraile, cito, desalojaba los templos,
poblaba las plazas y vociferaba iracunda y hería de muerte a los contrarios. Con el populacho en la calle, los predicadores habían estructurado una verdadera guerra santa. Y su programa tendía a legitimar el conflicto, otorgando a las capas populares el protagonismo del mismo. Las capas populares. Y contra más populares, mejor. Porque la comunidad, decían los frailes, es el gobierno popular, libre, cito a un fraile, y violentamente establecido contra la tiránica potestad del rey. Fray Juan de San Vicente, dominico. Comunidad, por ello, suponía un notario protagonismo de las capas sociales más menestrosas. Protagonismo en la acción revolucionaria, no en la estrategia política, sino en la acción constante. Este era el espíritu que estos frailes pretendían. Y predicaban que la comunidad era asunto de los hombres del arrabal. Para los que hemos nacido en pueblo sabemos lo que es el arrabal. ¿Qué es el arrabal? El lugar donde la plebe se mezcla en confusa algarabía. Ese es el arrabal. Las zonas marginales de la ciudad, el espacio del artesano bajo, esa es el arrabal. Esos son los protagonistas de la revolución, esos son los protagonistas del discurso profético, esos son los protagonistas del discurso mesiánico. Ese es el común, lo decían textualmente los frailes. Habían conquistado así el derecho del protagonismo y se sentían felices viendo cómo en Ávila, por ejemplo, un pelaire se constituyó en líder de la revuelta, o en Burgos un cerrajero, o en Palencia un alguacil, o en Medina un tundidor. Todos ellos iban al frente de los tumultos porque habían conquistado el liderazgo en el asamblearismo radical, entre comillas, muchas comillas, democrático. Quiten la palabra democrático porque no tiene sentido aplicarla al siglo XVI y quédense con lo de asamblearismo popular radical. Ahí nacieron los líderes del movimiento, inspirados por el discurso profético. Era evidente la visión religiosa que decía que la justicia de su causa era la única verdad incontrovertible que había de conducir al común, al milenio igualitario, inevitable de todo punto. Estos hombres eran los destinatarios de los discursos proféticos. Un personaje como el doctor Villalobos, al que me voy a referir ahora, lo explicaba perfectamente. Decía, por las ciudades abundan los hombres del arrabal. Y decía, gentes bárbaras que pensaban ser parte del reino, gente dañada y desesperada, hombres condenados, ladrones, rufianes y blasfemadores, y otros cualquier género de malvados y endemoniados, pero redimidos por el discurso profético y milenarista. En este confuso magma social, ahí aparecieron y se crearon discursos radicales, discursos políticos, porque tenían además un antecedente soñado o inventado al que acudían, el de los concejos abiertos a campaña teñida de los siglos XIV y XV, así decían las historias, aunque no fueran verdaderas. En cierto sentido, aunque no se puede establecer un paralelismo con lo que ocurrió en Alemania con la guerra de los campesinos. Esta era la comunidad, este era el discurso profético milenarista. Y este discurso no solamente era radical y popular, también afectó a otras personas de otra entidad. Por ejemplo, a Juan Gaitán. Traigo aquí a Juan Gaitán porque es un personaje interesante. Este Juan Gaitán era caballero de la Orden de Santiago, o sea, no era el común, no era la gente de arrabal. Juan Gaitán era caballero de Santiago, de la Orden de Santiago, y corregidor de Málaga, hombre sabio y letrado, que decía que él se sentía plenamente justificado por el profetismo milenarista que predicaban los frailes. Y decía que el movimiento era irreversible y con él se iniciaba una nueva era de paz. Por lo tanto, si el movimiento era irreversible y conllevaba una era de paz y de justicia,
¿para qué demonios queremos al rey Carlos aquí? ¿Para qué queremos al rey Carlos si no es la comunidad lo que nos importa? Este Juan Gaitán fue llamado al orden, claro, y ante el Consejo de Órdenes dijo y decretó que él había leído una profecía antigua y un juicio de un astrólogo que les hacía entender que el emperador nunca había de venir a estos reinos, ni entrar en ellos, y que las comunidades habían de prevalecer, y que por eso estuvimos firmes en ello. En tal sentido, y voy a terminar muy pronto, ¿qué era Carlos para estos comuneros del discurso profético y mesiánico? Pues aunque no les extrañe, aunque les llame la atención, Carlos era la encarnación del anticristo. Textualmente, hijo, decían los frailes, de una esclava. ¿Esclava de qué? Esclava de sus delirios. Esta esclava, la reina Juana, embrujada por obra del demonio, en el Torreón de Tordesillas y encarcelada bajo la cruel vigilancia del marqués de Denia, don Bernardo de Sandoval y Rojas. Carlos era el anticristo, en el discurso profético de los frailes comuneros. Resumiendo, en ausencia del monarca y en el fragor de aquel conflicto, estos frailes radicalizados negaron la legitimidad al rey. Acudieron al argumento primero del Apocalipsis. ¿Cuál es el argumento primero del Apocalipsis? Que no tenía los signos de Dios. Carlos, en él no se daban los signos de Dios. ¿Qué signos de Dios decían los frailes? Uno, el primero, la ruina de Castilla en manos de la rapacidad flamenca. ¿Queréis otro signo más importante de la voluntad de Dios? Estos flamencos han caído como una plaga sobre Castilla, la rapacidad flamenca. Y además otra cosa, este rey Carlos ha comprado simoníacamente la dignidad imperial. La dignidad imperial no se puede comprar, porque la dignidad imperial, aunque ellos no sabían mucho qué significaba esto, sí alguno de los teóricos, estaba ungida por la propia divinidad. Y en base a este discurso de dignidad imperial ungido por la divinidad, era el argumento para decir que era un signo del Apocalipsis de que Carlos V o Carlos I era el anticristo. Y quedaba un problema dramático para estos frailes comuneros. ¿Qué relación tenían con la Santa Junta? Con la Santa Junta, que era la entidad política que regía el movimiento. Pues muy mala. Primero trataron de influir en ella y después trataron de deslegitimarla. ¿Por qué? Porque decían que en la Junta, pues ahí en la Junta ¿quién estaban en la Junta? Los políticos. Y los políticos no tenían nada que ver con el movimiento mesiánico. En la Santa Junta, ¿quién había? Teólogos muy importantes que sabían mucho de derecho canónico y de derecho común, pero en ellos no militaba el profetismo radical de los franciscanos ni de los dominicos. En la Junta estaban los políticos, el gran patriciado urbano, todos nobles y todos finalmente ubicados en torno a la causa regia, a la causa política. Y voy a acabar. ¿Todo esto de dónde sale? ¿Todo este movimiento de dónde sale? ¿Cuál es la explicación de esto? Si nos vamos a si nos fijamos en qué pasa en Castilla tras la muerte de la reina en 1504, veremos que Castilla es una sociedad fragmentada, dividida, donde los discursos mesiánicos y milenaristas abundan por doquier. Bataillon decía que este periodo, desde la muerte de la reina Isabel, fue un periodo de eclosión de místicos e iluminados de mesianismo, amparados por Cisneros, decía Bataillon. En ese ambiente han crecido todos los movimientos heréticos imaginables. Este profetismo radical se expresa precisamente en ese discurso de confusiones, de discurso milenarista. La conquista de Orán se hace, y esto se hace después de que que Cisneros consulte al rey Fernando, consulte y le diga que ha sido aconsejado por una monja, Sor María de Domingo, la beata de Piedrahíta, para que vaya a conquistar Orán, porque allí está la salvación de la cristiandad. En algo que es consustancial a nuestros reinos, la lucha contra el Islam.
Esto es lo sustancial de Castilla, el concepto de cruzada que nos venía ya desde hace tiempo. Este es el conflicto. ¿Y qué quedó después? Pues nada, la desesperación. Eso que Epitón se llama el quialismo de la duda, es decir, la desesperación, la nada. Pero si queremos dar una respuesta a la frustración, tenemos que continuar estudiando los años 20, los años 30 y los años 40 del siglo XVI para leer entre líneas cómo se manifestó en la oposición a Carlos V esta frustración que anidaba en el discurso de los frailes proféticos y apocalípticos. Nada más, perdonad, espero que no os haya dormido. Muy amable. Muchísimas gracias, profesor Contreras. La verdad que no sé si alguien se ha dormido o no, a mí no me daba la sensación y la temática y la manera de aproximarse a ella creo que ha sido suficientemente interesante también porque ha dado una visión a lo mejor menos conocida, ¿no?, que es esa influencia de la Iglesia o en este caso de los frailes en toda esta historia de los movimientos comuneros. A mí me surge una pregunta, ¿no?, que viene también un poco a resumir la visión que me queda de su intervención, y es si realmente, porque veo todo esto como una lucha de poder, en cierto sentido, entre Iglesia y Estado, entendiendo por Estado a la monarquía o al gobierno, entre comillas, de ese momento. Y me llego a preguntar si realmente esto fue algo espontáneo que surgió ante la venida del rey Carlos o realmente fue orquestado, porque lo que veo ahí es una lucha de poder, en cierto modo, entre lo que es gobierno e Iglesia, que en cierto modo también se puede volver en contra, porque cuando estás alentando a las masas, a la ciudadanía, contra el poder, la Iglesia también ejercía su propio poder, con lo cual en un momento dado podría crear una revuelta mucho mayor de la esperada. ¿Estuvo orquestado? ¿Fue algo espontáneo? ¿Realmente se entendió como una lucha de poder entre Iglesia y Estado? No, Miguel Ángel, no, yo, con perdón, a mis alumnos, si me hablan de Estado, los suspendo sistemáticamente. No, decía que... No, del Estado. Estado por llevarlo a términos actuales. No. Sí. Bien, no se puede hablar de Estado. En cualquier caso, este movimiento profético, que fue muy importante, desde luego hay que analizarlo en un equilibrio de fuerzas, o mejor dicho, en una relación de fuerzas. Lo que sí es cierto es que la crisis que pasa Castilla tras la muerte de la reina es muy importante para entender, 1504, para entender lo que sale después. Es decir, Carlos I, el emperador, cuando llega acá no sabe exactamente dónde viene. Desconoce perfectamente la correlación de fuerzas y sobre todo no sabía muy bien los discursos políticos que existían en Castilla, ¿no? Desde luego que estamos hablando no del clero secular, estoy hablando del clero regular y fundamentalmente de franciscanos. No olvidemos el discurso de los franciscanos en una situación de crisis. No fue general, por eso el discurso de los frailes decían, pero la Santa Junta, ahí hay teólogos muy importantes, pero son políticos, no son los que hablan el discurso profético radical. O sea que es evidente que lo que he tratado de explicar es que en la revuelta, donde el objetivo es la agudización del conflicto en base a que estos son signos de Dios, en esta agudización del conflicto, evidentemente aparecían otras fuerzas que quedaron finalmente marginadas y que luego aprovecharon. ¿Qué hacían los teólogos ante la revuelta profética? Pues hacían lo que hacen siempre los políticos, o abanderan el conflicto para controlarlo, o, como decía uno, es inevitable la profecía, aunque finalmente sepamos todos que termina en un humo de pajas. Esto decía un teólogo de la Junta, que asistía a la Junta, ¿no? Es decir, el conflicto es mesiánico, es milenarista, pero evidentemente es una avalancha que se anega en sí misma. Muy bien.
Sí. A ver, veo ya varias manos levantadas por aquí. A ver, saludamos a los nuevos profesores. A ver, Jaime, tu interesante... no me hagas una pregunta difícil. ¿Has solicitado alguna pregunta? Eustaquio Sánchez Salor. Primera pregunta. ¿Pero me vas a hacer dos? ¿Alguna pregunta me ha suscitado tu interesante e interesantísima, por supuesto, para mí interesantísima exposición? Primera pregunta. Es un futurible, y a lo mejor me vas a responder que es un futurible y no tienes por qué saberlo, pero ¿tú crees que si Carlos V se hubiera quedado en Borgoña hubiera llegado a emperador? Bueno, no puedo saberlo. Si hubiera quedado en Borgoña, Carlos V sabía muy bien la fuerza económica que tenía Castilla, no solamente en sí misma. Sabía que era nieto de Maximiliano y que era de Habsburgo. Ya, pero él sabía perfectamente. Bueno, hay una historia que, bueno, seguramente todos conocen y que se ha explicado más o menos bien, y es el grupo de castellanos que estaban asistiendo a la corte de Carlos antes de venir. Por ejemplo, pues el conde don Juan Manuel y el grupo que iba en torno a ellos. Y esto se explicaba en una realidad de Castilla que no era la verdadera. Pero eso sabía en una cosa, que las ciudades de Castilla eran los centros productivos más importantes juntos con los de Amberes. Eso sí lo sabían allí. Y sabían perfectamente que aquí la situación, las fuerzas productivas en las comunidades, en las ciudades castellanas, era extraordinariamente importante. Si te lees los textos municipales, se habla de situaciones en las que prácticamente lo que hoy llamamos pleno empleo era una enorme actividad, un desarrollo económico, una relación, y esto los historiadores de la economía lo han estudiado, una relación interactiva funcional muy importante entre el campo y ciudad. La clave era que el campo y la ciudad funcionaban armónicamente. Esto funcionó, luego ya a partir de los años 40 y 50 eso falló ya, ¿no? Ahí tenemos el memorial de Luis Ortiz de 1559 que lo cuenta. Pero en ese momento no. Tu pregunta, si se queda allí hubiera sido emperador. Pues si cuenta con los resortes de Castilla, yo creo que sí, porque ya le habían dicho claramente que detrás de Castilla había otra cosa. Había otra cosa ya. Y lo que había ya, todo el mundo lo intuía, era Indias. Y eso ya era otra palabra, era dinero, ya sí, era dinero. distinto. Y la otra cuestión, muchas gracias. Los frailes estos iluminados, ¿son iluminados? De ahí aparecen muchos de estos fueron luego procesados cuando la famosa conferencia de Valladolid de 1527, donde se cargan a Erasmo y a todo el discurso erasmista, ahí estaban estos frailes iluminados, muchos de ellos. Y, o sea, que entran dentro del movimiento iluminado, el movimiento de reforma exagerado, aunque no se inició en el siglo XII. Bueno, en 1525, como sabes, fueron procesados los alumbrados en Toledo. Algunos de ellos tenían este carácter iluminado. No eran exactamente los iluminados franciscanos, pero una otra cosa. Cuestionan la autoridad del rey, ¿no? Pero ¿cuestionan también la autoridad eclesiástica? En algunos casos sí. Dicen, esos teólogos son unos políticos como otros cualquiera. Que son iluminados, vamos. Su contacto es Dios. Hombre, que Cisneros y el rey Fernando consulten a Sor María de Santo Domingo, la beata de Piedrahíta, para justificar su conquista de Orán, pues es una explicación claramente de lo que estaba pasando en ese momento. Es decir, ¿qué pasaba en Castilla en 1518, 19, 20? Pues era una eclosión de discurso profético, discurso milenarista, discurso revolucionario, entre comillas también, cuestionamiento de la autoridad. La conquista de Orán fue también muy alabada por no me acuerdo cuál es el nombre, pero un iluminado francés muy famoso. Claro, pero lo que quiere indicarte es un cuestionamiento de la autoritas. Muchas gracias. Sí, ¿alguna cuestión más por aquí? Entre los alumnos, si tenéis alguna pregunta, levantar también la mano y os vamos dando la palabra. Sí, por favor. Mi nombre es Concha Bravo, soy también ponente del curso y quería, en cierta manera, dentro de la línea de la pregunta anterior, ¿hay alguna influencia de la doctrina de Joaquín de Fiore? Sí, claro, el franciscanismo italiano, medieval, claro. Claro. ¿Y porque esa nueva edad, se habló alguna vez de esa edad del Espíritu Santo o no? No lo puedo contestar bien, no lo sé muy bien. Pero en los sermones que me he encontrado y que he leído no aparece el Espíritu Santo. No.
pero sí hay una influencia de la doctrina de Joaquín de Fiore. No. Ya. Yo creo que la figura del espíritu, yo no lo sé, no me lo he encontrado, Concha, de verdad. Es que como siempre se habla en la doctrina de Joaquín de Fiore, que preconizaba una edad del Espíritu Santo después de la edad del Padre y de la edad del Hijo, que ya había... Hablan del Apocalipsis permanentemente. El Apocalipsis está constantemente presente en el discurso profético, pero no lo circunscriben a la figura del Espíritu Santo. Y has hablado de que era clero regular. ¿Eran franciscanos? Franciscanos fundamentalmente, también dominicos, pero franciscanos, de las órdenes menores. Tipos que estaban, vamos, que dirigían las revueltas. Las revueltas con el hisopo y el discurso radical. Habla al micro. No les importaba la estrategia política, lo importante era la acción revolucionaria del momento. Sí, lo entiendo muy bien, porque yo tengo un tema un poco... Aproxime el micro. Sí, contingente con esto. Muy bien. ¿Alguna pregunta más por aquí? Nos quedan 2 minutillos, o los dejamos ya para el debate conjunto. Muy bien, pues un gran aplauso al profesor Contreras. Muchísimas gracias. Y pasamos a organizar la mesa rodanda.